Nunca pensé que la última vez que crucé el portón de la vecindad sería también la primera vez que sentí como el aire mismo se negaba a entrar en mis pulmones. Aquel lugar, que tantas veces había recorrido con una mezcla de paciencia y cansancio, había cambiado de forma tan abrupta, tan grotesca, que apenas si lo reconocía. La humedad del ambiente no era simple consecuencia de las lluvias de la temporada. Había algo espeso, aceitoso, como un vapor viejo y rancio que se adhería a la piel, que se empapaba en mis ropas, que parecía hundirse entre mis huesos. Un olor dulzón, pútrido, casi metálico, flotaba en silencio. No era olor a muerte. Era algo peor. Olor a algo que todavía no había terminado de morir. Cuando puse un pie en el pasillo principal, lo primero que noté fue el silencio antinatural. En la vecindad siempre había ruido, incluso en los días más tranquilos. Algún sollozo, alguno de esos gritos irritantes de los niños, un portazo, un regaño lanzado con mala puntería. Ahora no había nada. No un murmullo, no un soplo de viento moviendo los trastos. Nada. El mundo parecía haber sido vaciado con sumo cuidado, dejando únicamente la carcasa del lugar. El suelo estaba sembrado de manchas negras que parecían quemaduras, pero no era carbón ni ceniza. Eran como charcos secos de un líquido espeso que alguna vez debió correr caliente. Las paredes, siempre sucias pero familiares, ahora estaban cubiertas de marcas irregulares, como si alguien hubiera intentado escarbar desesperadamente, arrancando pedazos de pintura junto con fragmentos de carne propia. Las uñas rotas, esparcidas entre las grietas, brillaban tenuemente bajo la luz moribunda del atardecer. Recuerdo haber caminado despacio, con pasos calculados, como un intruso en un terreno prohibido. Mis manos temblaban sin que yo se lo ordenara. Cada sombra parecía respirar. Cada puerta cerrada parecía latir. Y cada rincón oscuro parecía observarme. Lo peor fue cuando llegué al patio. Allí el aire estaba más denso, casi sólido, como si hubiese sido amasado por una fuerza invisible. El barril que alguna vez fue refugio de risas infantiles estaba volcado, cubierto de manchas que goteaban lentamente. Un rastro irregular, arrastrado, conducía hacia una de las escaleras. No quise seguirlo al principio, pero la curiosidad, o quizá el terror disfrazado de necesidad, terminó empujándome. Subí esos escalones que tantas veces me llevaron a mis visitas. Visitas que ahora parecían recuerdos pertenecientes a otra vida. Cada peldaño tenía una marca distinta. Huellas deformes, surcos como arañazos, gotas secas que parecían haberse endurecido en forma de pequeñas costras. Al llegar al descansillo, encontré una grieta enorme, como si algo hubiese golpeado la pared desde dentro, empujando con tal violencia que la estructura entera parecía haber gemido antes de ceder. Fue allí cuando escuché el primer ruido. No fue un grito ni un gemido humano. Era un sonido húmedo, viscoso, como si alguien mordiera lentamente una fruta demasiado madura. Luego vino un susurro irregular, un jadeo que no pertenecía a un ser vivo, no al menos a uno que aún conservase su humanidad. Sentí mi corazón encogerse. El sonido venía de una habitación cercana, una puerta entreabierta que dejaba escapar un hilo de luz rojiza. No quise acercarme. Pero mis piernas avanzaron sin permiso. No entraré en detalles completos de lo que vi dentro. No porque mi memoria lo haya borrado, sino porque incluso describirlo sería otorgarle más existencia de la que merece. Lo que sí puedo decir es que allí entendí algo crucial. La vecindad no estaba vacía. Y aquello que quedaba dentro no podía ser considerado vivo ni muerto. Retrocedí tan rápido que casi caí por las escaleras. Mientras descendía, escuché como algo se arrastraba detrás de la puerta, como si hubiera percibido mi presencia. Como si hubiera despertado. Al llegar nuevamente al patio, el cielo ya había perdido sus últimos rastros de azul.
Una niebla rojiza comenzaba a levantarse desde los rincones, como si el suelo estuviera respirando sangre. Mi instinto me obligó a abandonar el lugar. Pero antes de salir, algo llamó mi atención. En medio del patio, justo donde convergían los pasillos, había un símbolo marcado sobre el piso. No estaba pintado ni tallado. Estaba quemado, grabado de alguna manera imposible. Una figura circular con trazos irregulares que parecían vibrar levemente, como si aún estuvieran calientes. A su alrededor, las manchas negruzcas no parecían sangre seca, sino algo más denso, como restos de tejido descompuesto. Me acerqué, ignorando el asco y el miedo que me subían por la garganta. Al borde del símbolo había un objeto que reconocí al instante. Un pequeño trozo de madera, parte de una maraca infantil rota. Pero no pertenecía a nadie que pudiera seguir usándola. Estaba mordida, astillada, impregnada de aquel líquido oscuro. Algo en mi interior se rompió en ese momento. Ya no era solo el horror del lugar. Era la confirmación de que lo que había ocurrido allí no era un accidente, ni un ataque repentino. Aquello tenía un propósito. Un origen. Y lo que sea que lo había provocado, no solo había destruido la vecindad. Había transformado a sus habitantes en algo abominable, algo que no debería caminar entre los vivos. Salí finalmente del lugar, pero no sin sentir que dejaba atrás más que recuerdos. Dejaba atrás mi vida anterior, mi nombre, mi oficio. Porque al cruzar el portón, escuché detrás de mí un sonido que jamás podré olvidar. Una respiración grupal, profunda, como si decenas de bocas deformes aspiraran aire al unísono. Y comprendí que aquello no había terminado. Que apenas era el comienzo. Que no estaba huyendo, sino entrando en un mundo nuevo, uno donde los muertos caminaban, y los vivos se habían vuelto peores que ellos. Cuando abandoné la vecindad, el peso del portón al cerrarse detrás de mí sonó como un ataúd siendo sellado. El exterior no ofrecía alivio alguno. Las calles, que alguna vez habían sido escenario de bullicio, estaban sumidas en un silencio más profundo que el de adentro. Un silencio que no se limitaba a la ausencia de sonido. Era un silencio que parecía devorar cualquier vibración del aire, como si la ciudad entera hubiera sido tragada por una garganta infinita. Apenas crucé la esquina, comprendí que nada de lo que había visto dentro se comparaba con lo que esperaba afuera. El cielo, ennegrecido por nubes inmóviles, parecía una losa suspendida sobre las azoteas. La luz que lograba colarse entre las grietas del manto gris caía pesada, enferma, tiñendo la calzada con un tono amarillento, como si la ciudad estuviera siendo observada desde los ojos de algo que no debía existir. Los edificios mostraban ventanas rotas, cortinas agitadas por manos invisibles, manchas de un líquido oscuro que escurrían desde balcones altos. Olor a metal, a carne degradada, a humedad estancada. Un hedor que se adhería como una segunda piel. No vi cuerpos. Eso me asustó más. Porque donde no hay cuerpos, suele haber algo peor. Avancé lentamente por la acera, manteniendo la mirada en todas direcciones. Las puertas estaban abiertas como bocas congeladas en un grito silencioso, y desde dentro se filtraban sombras que parecían palpitar con la respiración de criaturas que no se atrevían a mostrarse todavía. En una de las casas, la pared del frente estaba arañada desde dentro. No con uñas humanas. Aquellas marcas tenían la separación de dedos demasiado larga, demasiado irregular, como si alguien, o algo, hubiese mutado mientras buscaba desesperadamente escapar. Cada paso sobre el pavimento producía un crujido anormal, como si la superficie estuviera cubierta por una capa finísima de cristales orgánicos. Y, de hecho, eso era. Al agacharme a examinarlo, distinguí fragmentos secos, transparentes, que parecían pequeñas membranas endurecidas, como restos de piel desprendida. Algunas vibraban levemente con el viento, como si guardaran un último reflejo de vida.
Mientras caminaba, comencé a notar un sonido repetitivo a lo lejos. No era un gemido. No era un grito. Era un golpeteo rítmico, como el tamborileo de cientos de dedos descompuestos contra una superficie metálica. No sabía si provenía de criaturas o de supervivientes tratando de ahuyentarlas. Pero cada vibración llegaba hasta mis huesos. Me refugié brevemente en una tienda abandonada cuyo letrero estaba doblado, a punto de caer. El interior estaba sumido en penumbra, pero había suficiente luz para notar la destrucción. Estantes volcados, productos esparcidos, huellas que se desvanecían a medida que profundizaban en la oscuridad del pasillo. Y en el suelo, latas aplastadas, algunas abolladas no por manos humanas, sino por mandíbulas tan fuertes que habían dejado marcas dentales irregulares. Respiré hondo, pero el aire solo llevaba más del hedor pegajoso que envolvía la ciudad. Fue entonces cuando los escuché. No los zombies. No todavía. Primero escuché a los vivos. Aunque el término vivos comenzaba a volverse relativo. Se oían pasos rápidos, desordenados, acompañados por murmullos ásperos, por el roce del metal, por algo que no me costó reconocer. Armas improvisadas. Aquellas personas no buscaban ayuda, ni un refugio. Se movían con la precisión de depredadores acostumbrados a este nuevo mundo. Lo supe porque avanzaban sin miedo. Y en un mundo plagado de muertos andantes, quien no teme es porque ya está perdido de otra manera. Me oculté entre dos estantes, respirando tan despacio como pude. Miré a través de un hueco entre las cajas derribadas. Eran 4 figuras. Sus ropas estaban sucias, cubiertas de sangre seca y trozos de tela arrancada de cuerpos que seguramente ya no existían. Sus ojos se movían rápido, demasiado alerta, como animales que llevaban días sin dormir. Uno de ellos arrastraba una bolsa pesada que goteaba un líquido oscuro que formaba un rastro irregular en el suelo. No quise imaginar qué llevaba dentro. No buscaban comida. Buscaban movimiento. Buscaban a alguien como yo. Sus respiraciones eran cortas y tensas. Y por la forma en que examinaban cada rincón, comprendí que ya no quedaba humanidad suficiente en ellos para distinguir entre un enemigo y un inocente. Cuando se alejaron, salí lentamente del escondite. Fue un error pensar que ese sector de la ciudad era seguro. Debía continuar, alejarme de los grupos de saqueadores y asesinos que, según había escuchado en rumores dispersos antes de que todo colapsara, habían comenzado a repartir la ciudad como si fuera un cadáver fresco. Y en cierto modo lo era. Seguí avanzando hacia una avenida ancha. Allí, el desierto urbano se volvió aún más grotesco. Coches volcados, autobuses atravesados en ángulos imposibles, restos que parecían secos pero que aún conservaban un brillo enfermizo. Las sombras bajo los vehículos se movían a una velocidad que solo podía provenir de criaturas con hambre más que humana. Mientras caminaba, algo empezó a surgir desde la distancia. Un sonido distinto al golpeteo, al jadeo, al susurro de piel muerta. Era algo profundo, como un lamento colectivo que ascendía desde el subterráneo. Vibraba en el pavimento, en las paredes, en mis costillas. No era el sonido de los vivos. Ni el de los muertos. Era el sonido del origen. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo entero. Porque ese sonido parecía conocerme. Parecía llamarme. Parecía estar consciente de mi presencia en la ciudad. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo sucedido. No había sido un accidente biológico. No había sido un brote repentino. Lo que había ocurrido en la vecindad, y lo que estaba viendo en las calles, era el resultado de una voluntad, de algo que había decidido levantar a los muertos y pudrir a los vivos hasta convertirlos en bestias. Algo que había marcado aquel símbolo en el patio. Algo que había dejado un eco en cada sombra. Y ahora ese algo estaba atento. La ciudad no estaba muerta.
La ciudad estaba gestando algo. Y yo caminaba dentro de su vientre. No sé cuánto tiempo caminé por la avenida. La noción del tiempo comenzó a perderse en aquella penumbra espesa que lo devoraba todo. Cada paso parecía repetirse, como si la ciudad estuviera plegándose sobre sí misma, obligándome a recorrer infinitamente la misma calle. Pero sabía que no era así. Los signos cambiaban. Un automóvil con las puertas arrancadas, un edificio con su fachada cubierta de grietas que parecían venas, un árbol completamente desprovisto de follaje, cuyas ramas secas recordaban extremidades contorsionadas. A medida que avanzaba, el aire comenzó a volverse más pesado. No era solo el hedor, ya familiar, de la descomposición. Era algo nuevo. Un olor quemado, como si la ciudad se estuviera cocinando desde dentro. Un aroma que hacía arder las fosas nasales y que provocaba un escozor sutil en la piel, como si partículas invisibles se adhirieran a cada poro. Por primera vez, comencé a escuchar pasos que no intentaban ocultarse. Eran lentos, arrastrados, húmedos. Los muertos. Me detuve, conteniendo la respiración. El sonido provenía de algún punto más adelante, detrás de una hilera de vehículos calcinados. Parecía un conjunto desordenado de semipasos, como si un grupo entero avanzara sin coordinación, con extremidades torcidas y cuerpos que apenas podían sostenerse. Cada desplazamiento iba acompañado por un sonido pegajoso, un chasquido viscoso, como carne desprendiéndose. Lo más escalofriante era que no emitían gemidos, ni gruñidos, ni lamentos. Se movían en silencio absoluto, ignorando por completo cualquier intención de parecer vivos. Solo avanzaban, empujados por un instinto primario, por un hambre sin origen. Sabía que acercarme era una invitación a la muerte, pero retroceder significaba enfrentarme de nuevo a los saqueadores, o peor, a aquello que había dejado su marca en la vecindad. No había dirección segura. La ciudad entera era un laberinto de horrores. Me oculté detrás del motor de un automóvil destrozado, manteniendo la vista fija en el punto donde el sonido se hacía más intenso. Lo que vi a continuación aún me persigue, incluso ahora que escribo estas palabras en un mundo que parece desmoronarse segundo a segundo. Eran 5. Quizás 6. Sus cuerpos parecían haber sido estirados más allá de lo que la anatomía humana puede soportar. Articulaciones desencajadas, mandíbulas colgando con un peso que hacía crujir los huesos, ojos vidriosos que no parpadeaban. Algunos no tenían manos, solo muñones astillados que golpeaban el pavimento. Otros tenían la piel del cuello completamente desgarrada, revelando tendones que vibraban como cuerdas tensas. Lo peor era la forma en que se movían. No era un caminar incoherente. Era un avance guiado, no por la vista ni por el oído, sino por algo más profundo. Como si siguieran una orden. Como si respondieran a una llamada. Mi respiración se volvió tan tenue que apenas sentía el aire entrar en mis pulmones. Me mantuve inmóvil, rezando mentalmente porque no me detectaran. Pero aquello no funcionaba con criaturas que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Uno de ellos se detuvo. Giró la cabeza lentamente, con un crujido que pareció aumentar la presión del aire a mi alrededor. Sus ojos, blanquecinos y secos, se fijaron directamente en mi escondite. No sabía si podía verme. Pero me sentía. Y entonces, sin previo aviso, todos los demás también se detuvieron. Eso no era normal. Los muertos no coordinan sus movimientos así. Esa sincronización era humana. O algo mucho peor. Un temblor recorrió el suelo, suave al principio, luego más intenso. Los zombies comenzaron a inclinar la cabeza en la misma dirección, como si escucharan algo subterráneo. Como si alguien estuviera hablando desde el fondo de la tierra. Retrocedí un par de pasos, sin hacer ruido, intentando poner la mayor distancia posible entre ellos y yo.
Fue entonces cuando el temblor cesó abruptamente. Las criaturas levantaron sus cabezas al unísono y, en una coreografía imposible, se dispersaron, perdiéndose entre los vehículos sin emitir ningún sonido. Aquello no había sido azar. Aquello había sido una orden. Cuando estuve seguro de que se habían alejado, salí lentamente del escondite. Mis piernas temblaban, pero debía continuar. No podía quedarme allí. Si los muertos obedecían algo, y ese algo había sentido mi presencia tanto como ellos, debía alejarme antes de que enviara otra señal. Continué por la avenida, pero pronto me encontré con algo peor que una horda de cadáveres animados. Llegué a una zona donde los edificios parecían haber sido derribados desde dentro. No por explosiones ni por violencia humana, sino por una fuerza que los había inflado, deformado, hasta que sus estructuras crujieron como huesos rotos. Entre los escombros había marcas. Marcas que reconocí de inmediato. El mismo símbolo que había visto en la vecindad, tallado torpemente, pero repetido decenas de veces, quizá cientos. Cada uno más grande que el anterior. Algunos tan enormes que abarcaban paredes enteras. Y en medio de ellos, había una columna de humo rojizo, que se elevaba desde un punto invisible. No parecía provenir de fuego alguno. Más bien parecía surgir del suelo mismo, como un vapor exhalado por la tierra. Me acerqué con cautela. El calor aumentaba a medida que avanzaba, pero no un calor común. Era un calor húmedo, orgánico, como el que se siente al acercar la mano a una herida abierta. En ese instante lo comprendí. Lo que ocurrió en la vecindad no había sido el inicio. Había sido simplemente el primer síntoma visible. La ciudad entera estaba infectada no solo por los muertos que caminaban, sino por algo más antiguo y mucho más inteligente. Algo que había marcado territorio. Algo que estaba expandiéndose. Algo que había comenzado a llamar a los muertos. Y que pronto comenzaría a llamar también a los vivos. Y sabía, con un terror visceral, que yo no estaba allí por casualidad. Había una razón detrás de mi supervivencia. Una razón detrás de mi camino. Una razón detrás de cada paso que daba hacia el centro de la ciudad. Un propósito que aún no comprendía. Pero que comenzaba a sentir como un peso sobre mi mente. Nunca pensé que la ciudad pudiera volverse más hostil de lo que ya era, pero conforme me adentraba en la zona marcada por aquellos símbolos gigantescos, el ambiente mismo parecía volverse consciente. Cada pared, cada fragmento de concreto, vibraba con un pulso irregular, como si respirara. Era una respiración lenta, pesada, que surgía no del viento, que casi no soplaba ya, sino de un ritmo interno, profundo, que pertenecía a algo oculto bajo mis pies. Avancé con cautela entre los restos de edificios derrumbados. El suelo estaba cubierto por polvo fino, casi ceniza, que se pegaba a los zapatos como si tuviera vida propia. Había zonas donde esa capa estaba interrumpida por huellas extrañas. Surcos paralelos, marcas semicirculares, como si criaturas enormes y deformes hubieran arrastrado su peso por allí. Algunas huellas eran demasiado humanas. Pero más largas de lo normal, más estrechas, como si alguien hubiera sido estirado hasta volverse irreconocible. No tardé en notar el calor creciente. No era un calor exterior. Provenía de abajo. Era como caminar encima de un horno enterrado, uno cuyas paredes estaban hechas de carne viva. Cada paso parecía despertar un eco profundo, una resonancia que hacía temblar ligeramente las piedras sueltas. A medida que seguía avanzando, esa sensación se volvió más clara. Era un latido. El suelo palpitaba. No pude evitar imaginar que la ciudad estaba viva, que bajo las calles corrían venas gigantescas y un corazón descomunal bombeaba una sangre impura que alimentaba a los muertos y envenenaba a los vivos. Y aunque sabía que aquello era imposible, mi instinto insistía en que no estaba equivocado.
La neblina rojiza se hacía más espesa. Tenía un olor penetrante, un aroma que mezclaba óxido con humedad y algo dulzón, casi nauseabundo. Cada inhalación parecía quedarse atrapada en mis pulmones, como si el aire se volviera más viscoso. Empecé a sentir una ligera presión en la cabeza, un zumbido profundo, persistente, que no provenía de mis oídos, sino de un punto detrás de mis ojos. Fue entonces cuando escuché un sonido distinto. Un murmullo. No humano. Era como un coro de voces demasiado débiles para ser descifradas, mezcladas en susurros que se superponían uno sobre otro, creando un lamento colectivo que no venía de una dirección específica. Parecía surgir del aire mismo, como si la atmósfera estuviera saturada de pensamientos ajenos. Mis manos comenzaron a temblar, no solo por miedo, sino porque aquellas voces parecían intentar colarse dentro de mi mente. El zumbido detrás de mis ojos empezó a intensificarse. Cada paso que daba hacia adelante lo hacía más fuerte. No sabía si debía retroceder, pero una fuerza desconocida, casi magnética, me empujaba hacia el origen del sonido. No era una curiosidad racional. Era algo más profundo, casi primitivo. Como si una parte enterrada de mí reconociera aquello, como si hubiera estado esperando ese momento toda mi vida. El camino me llevó hasta un claro abierto en medio de los escombros. Lo que encontré allí me dejó sin aire. El centro de la calle estaba hundido, como si un agujero enorme hubiera sido excavado desde abajo. No era un cráter normal. Las paredes interiores parecían blandas, como si estuvieran hechas de un material orgánico que se extendía en capas y pliegues. De su superficie brotaban filamentos oscuros que recordaban raíces retorcidas. Algunos se movían lentamente, como si buscaran algo. Otros permanecían inmóviles. Pero vibraban al compás del latido. Me acerqué al borde con extremo cuidado. Lo que vi dentro del hoyo fue peor que cualquier muerto viviente, peor que cualquier saqueador armado, peor incluso que las criaturas silenciosas que vagaban por las calles. En el fondo, cubierto por una neblina densa y rojiza, había un enorme bulto pulsante. Tenía forma irregular, como una masa de carne unida de manera improvisada. Cada pulso hacía que su superficie se expandiera y contrajera. De su interior surgían sonidos húmedos, golpes rítmicos, como si algo estuviera atrapado dentro, intentando salir. Y alrededor de esa masa había cuerpos. No caminando. No moviéndose. Sino fusionados. Eran decenas, quizá cientos, pegados entre sí, formando parte de aquella estructura viva. Rostros deformes, algunos con ojos abiertos pero secos, otros con bocas congeladas en gritos eternos. Brazos que salían de la carne, tensos, como si aún intentaran escapar. Piernas dobladas en ángulos imposibles. Aquellos cuerpos parecían haber sido absorbidos lentamente, tragados por la masa, digeridos sin ser completamente destruidos. Aquello no era un pozo. Era un nido. Una arteria expuesta. Un órgano. Lo supe en el instante en que vi los cuerpos moverse. No del todo, claro. Ninguno podía levantarse o caminar. Pero algunos dedos temblaban levemente. Algunos ojos vibraban como si intentaran ver. Algunas bocas se abrían y cerraban sin producir sonido alguno. Era un movimiento torpe, casi involuntario, pero lo suficientemente coordinado para hacerme entender que esas personas, esas cosas, aún sentían. Y sufrían. Sentí ganas de vomitar. Retrocedí un paso, tropezando con un pedazo de concreto. El latido del pozo se intensificó, como si hubiera notado mi presencia. La masa pulsante pareció hincharse ligeramente, vomitando pequeñas burbujas oscuras que estallaban emitiendo un vapor con olor metálico. Fue entonces cuando entendí la verdad. Aquello no estaba creciendo. Aquello había sido creado.
Alguien, o algo, había convertido la ciudad en un organismo, en un cuerpo gigantesco alimentándose de la muerte y el sufrimiento de sus habitantes. Los zombies eran solo un síntoma. Los saqueadores, solo vestigios de humanidad retorcida. El verdadero origen, la auténtica amenaza. Yacía bajo la superficie, latiendo, esperando. Y yo, de algún modo, estaba conectado a aquello. No sabía cómo. No sabía por qué. Pero lo sentía. Como si el corazón de ese monstruo latiera al mismo ritmo que el mío. Como si algo dentro de mí respondiera a su llamada. Me alejé del borde con el pulso acelerado, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. El murmuro de voces aumentó, llegando ahora al borde de mi comprensión. No eran palabras humanas, pero tenían intención. Tenían dirección. Eran una invitación. Una orden. Un destino. Sabía que debía seguir avanzando hacia el centro de la ciudad, aunque cada fibra de mi ser gritara lo contrario. Sentía que lo que fuera que había despertado bajo tierra esperaba por mí. Y temía que no buscara solo mi cuerpo, sino algo más profundo. Algo que yo no sabía que tenía. O que quizás siempre había tenido sin saberlo. Abandoné el pozo viviente con la sensación de haber contemplado algo prohibido, una verdad que ningún ser humano debería conocer. El suelo continuaba palpitando mientras me alejaba, como si el corazón oculto de la ciudad quisiera seguir mis pasos, como si cada latido marcara un compás que exigía mi presencia. Por momentos, pensé que la vibración coincidía exactamente con mi corazón. Cuando mi pulso se aceleraba, también lo hacía el del suelo. Cuando intentaba contener la respiración, el latido bajo mis pies parecía detenerse. Solo para reanudarse con más fuerza. Era imposible. Pero lo sentía. El aire se volvió más espeso a medida que avanzaba, saturado de partículas rojas que parecían flotar con vida propia. Algunas se adherían a la piel, provocando un hormigueo frío que recorría mis brazos. La neblina colgaba del cielo como un velo descosido, ocultando las ruinas más lejanas. Solo podía ver unos metros adelante. Más allá, todo era una masa borrosa de oscuridad y reflejos rojizos. Aún así, seguí caminando. Sentía que algo, más que miedo o curiosidad, me empujaba hacia un destino inevitable. Quizá era la influencia de aquella criatura subterránea. Quizá era el viejo instinto de un maestro que buscaba explicar lo inexplicable. Pero, en el fondo, sabía que era otra cosa. Era la sensación de que mi propia existencia estaba ligada al origen de esta pesadilla. Cuando llegué a un parque abandonado, noté al instante que no estaba solo. No fue por un ruido, ni por un movimiento. Fue por el olor. Un aroma a sudor, sangre fresca y carne quemada, distinto al hedor de los muertos. Ese olor pertenecía a los vivos. O a lo que quedaba de ellos. Me oculté detrás de un columpio torcido, oxidado, cuya cadena rechinaba con el viento. Desde allí observé. En el centro del parque, alrededor de una fuente seca, había un grupo de personas. No eran muchos. 5 o 6, aunque era difícil distinguirlos con claridad. Sus cuerpos estaban cubiertos con mantos improvisados hechos de telas rasgadas y trozos de cuero. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras hechas de hueso y metal, algunos tallados grotescamente con formas de mandíbulas, otros con rostros humanos distorsionados. Eran humanos, sí, pero algo dentro de ellos se había corrompido. Se movían con un aire ritualista, con gestos lentos y precisos. En el centro del círculo había un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Estaba tendido sobre la piedra agrietada de la fuente, con los brazos extendidos y las piernas abiertas, como parte de un sacrificio. El pecho había sido abierto en canal. Pero lo más terrible no era la herida. Era que el cuerpo todavía respiraba. El tórax se levantaba y descendía, aunque con un ritmo débil y espasmódico.
Era evidente que el ser estaba muriendo, pero los supervivientes no parecían interesados en matarlo del todo. Parecían esperar algo de él. Fue entonces cuando vi el símbolo. El mismo que había visto en la vecindad. El mismo que había visto grabado en los edificios destruidos. El mismo que ardía bajo el suelo, latiendo como una herida abierta. Lo habían dibujado alrededor del cuerpo, usando sangre espesa y oscura. El trazo era grueso, irregular, pero claramente intencional. Y mientras observaba, noté algo aún más perturbador. El símbolo no estaba quieto. Vibraba. Palpitaba. Como si respondiera al latido subterráneo. Una de las figuras levantó los brazos, no para pronunciar palabras, pues no se escuchaba voz alguna, sino para realizar un movimiento circular con las manos, como si invocara un viento inexistente. Los demás comenzaron a mover sus cabezas adelante y atrás, como si estuvieran escuchando algo que yo aún no podía oír. Y entonces el cuerpo en el centro se arqueó, elevándose con una fuerza imposible para alguien tan dañado. La sangre comenzó a correr hacia los bordes del símbolo, no hacia la caída, sino hacia las líneas específicas, como si fuera atraída por un imán invisible. Y cada línea que era tocada por la sangre comenzaba a brillar con un resplandor rojizo. Comprendí, con una claridad aterradora, lo que estaba sucediendo. Aquellos supervivientes no solo se adaptaban al nuevo mundo. Lo estaban alimentando. No luchaban contra la ciudad viviente. La veneraban. El latido del suelo se intensificó, haciéndose audible por primera vez, un retumbar sordo que parecía provenir del centro de la tierra. Las figuras en el círculo comenzaron a agitarse, moviendo los brazos de manera frenética, casi eufórica. El cuerpo del centro se convulsionó una última vez, y en ese instante, un chorro de sangre brotó de su pecho, elevándose como una columna oscura. La columna no cayó. Se suspendió en el aire. Y comenzó a girar lentamente. Era imposible. Era blasfemo. Era inhumano. La neblina rojiza se condensó alrededor del ritual, formando remolinos que parecían serpientes delgadas danzando en el aire. Y entonces, de entre la densidad del humo, surgió una forma. No era sólida. No era completamente visible. Pero estaba allí. Algo se formaba. Algo era convocado. Y yo estaba demasiado cerca. Un zumbido intenso comenzó a llenarme la cabeza. Era el mismo que había sentido antes, pero multiplicado. Ya no era una vibración. Era una voz. Una voz que no hablaba en palabras, sino en impulsos, en órdenes, en emociones crudas. Aquella entidad, lo que fuera, estaba consciente de mí. Me había sentido. Me había reconocido. Retrocedí, tratando de no hacer ruido. Pero el latido se intensificó. El suelo vibró. Una de las figuras giró lentamente la cabeza hacia mi escondite. Su máscara de hueso parecía sonreír, aunque no había boca detrás. Supe que me habían visto. Supe que ya no podía escapar sin ser perseguido. Y, lo peor de todo, supe que aquello que estaban llamando no era algo ajeno a mí. Era algo que me reclamaba. Nunca pensé que una simple cerca de alambre pudiera volverse un límite tan absoluto entre la vida y la extinción. Tras abandonar la escuela en ruinas, seguí una carretera plagada de coches oxidados, convertidos en sarcófagos improvisados por quienes creyeron que el metal podría protegerlos del desastre. En cada paso, mis zapatos aplastaban fragmentos de vidrio, huesos dispersos y restos de ropas endurecidas por la sangre. Un silencio extraño dominaba el ambiente, un silencio que parecía absorber cada pensamiento. Mi respiración era casi ajena, como si no proviniera de mi propio cuerpo. El mapa que había tomado de la mochila de aquel niño me guiaba hacia un sitio marcado con tinta roja. Un círculo torpe, presionando el papel hasta casi romperlo. No decía nada más.
Solo un punto aislado entre cerros sin nombre. Supe que debía ir allí. Supe, con una claridad que me aterraba, que aquello tenía relación directa con la transformación de la vecindad y con mis propios síntomas. Cada día que pasaba me costaba más ignorarlos. Mis músculos dolían como si estuvieran siendo estirados desde dentro, mis uñas tomaban un color apagado y mis sentidos reaccionaban con demasiada intensidad ante ciertos olores. Aunque me negaba a aceptarlo, mi cuerpo estaba cambiando. Aún no entendía en qué. El camino se estrechó conforme ascendía por el cerro. Las nubes parecían más densas, y un olor agrio, indescifrable, impregnaba el aire. Temí que proviniera de los cadáveres, pero no encontré ninguno. Era un hedor más profundo, más antiguo. Como si la tierra misma se hubiera podrido. Llegué entonces a un claro circular rodeado por pinos retorcidos, con ramas que parecían extenderse hacia adelante como dedos famélicos. Al centro del claro había una serie de zanjas profundas, cavadas con tal precisión que parecían obra de maquinaria militar. Sin embargo, entre la tierra removida podía ver huellas recientes, marcas de manos ensangrentadas y rastros arrastrados que conducían hasta su borde. Un viento gélido sopló mientras me acercaba, levantando motas de tierra que se adherían a mi piel. Las fosas estaban repletas. No de cadáveres, como pensé en un principio, sino de cuerpos vivos, contorsionados, algunos aún moviéndose, todos cubiertos por una capa de tierra húmeda que les dejaba solo el rostro expuesto. Eran humanos, pero no completamente. Sus ojos estaban opacos, como si hubieran perdido toda chispa consciente. Sus bocas se abrían y cerraban lentamente, dejando escapar un murmullo colectivo, casi imperceptible, como un rezo antiguo pronunciado por gargantas que ya no entendían el significado de las palabras. Supe entonces que no eran zombies. Eran otra cosa. Una etapa intermedia. Una transición hacia un estado final que aún no conocía, pero en el que empezaba a verme reflejado. Sentí un impulso repentino, extraño, de acercarme más. No fue curiosidad. Fue un tirón interno, como si algo en mi interior respondiera al murmullo. Me arrodillé junto a la fosa más cercana y observé el rostro de un hombre cuyo cráneo parecía deformado por protuberancias irregulares. Su piel estaba tensada hasta casi romperse. Me miró fijamente y supe que me reconocía. No como individuo, sino como especie. Retrocedí bruscamente al sentir un temblor en el suelo, suave pero constante, acompañado del sonido de pasos aproximándose. No eran arrastrados ni erráticos. Eran coordinados. Humanos. Me escondí entre unos matorrales mientras un grupo armado se acercaba por el sendero. Vestían ropas negras con insignias improvisadas hechas con pintura blanca. En sus rostros había una mezcla de disciplina y desesperación. Se movían con eficiencia, evitando las fosas, como si ya estuvieran familiarizados con ellas. Portaban herramientas largas, varas metálicas terminadas en ganchos afilados. Estaba claro que no venían a rescatar a nadie. Uno de ellos se acercó al borde y, con una frialdad escalofriante, enganchó el cuello de un hombre semienterrado, elevó su cabeza y golpeó con fuerza la herramienta contra la base del cráneo. Un sonido seco, húmedo, resonó por todo el claro. Observé en silencio cómo repetían el acto una y otra vez, moviéndose con precisión quirúrgica. No mostraban emoción. No mostraban prisa. Era un trabajo rutinario. Me di cuenta demasiado tarde de que no debía haber venido. Mis manos comenzaron a temblar y el olor agrio del aire se intensificó, como una alarma biológica activada dentro de mí. Intenté alejarme lentamente pero una rama se quebró bajo mi rodilla. El sonido fue mínimo, pero suficiente. Uno de los hombres giró la cabeza, olfateó el aire como un depredador y caminó hacia mi escondite. Mi corazón golpeaba mi pecho con tal fuerza que temí que él pudiera escucharlo.
Di un paso atrás, preparándome para correr, pero antes de moverme sentí que algo en mi cuerpo reaccionaba instintivamente. Mis manos se doblaron de manera antinatural, mis dedos crujieron y una sensación ardiente recorrió mi columna vertebral. No podía controlar mi propio cuerpo. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado ante el peligro. El hombre apartó las ramas y me encontró. Su mirada no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Supe entonces que no buscaban a los infectados para eliminarlos. Buscaban a los que estaban en transición. Buscaban a los como yo. Corrí colina abajo con una rapidez que ni siquiera sabía que poseía, escuchando los pasos detrás de mí, pasos precisos, coordinados, que se acoplaban al ritmo de mi respiración entrecortada. Cada músculo de mi cuerpo ardía, cada latido retumbaba en mis oídos, y sin embargo sentía que podía seguir corriendo por horas. Algo me impulsaba. Algo que estaba creciendo. Algo que tal vez había salido de esas fosas o que había empezado en la vecindad mucho antes de que yo lo notara. Cuando finalmente logré perderlos entre los árboles, me desplomé al pie de una roca cubierta de musgo. Mis manos temblaban. Mis uñas estaban más oscuras que esa mañana. Mi piel había adquirido una textura áspera alrededor de los nudillos. Y dentro de mi cabeza, muy lejos, como un eco enterrado, escuché el murmullo de las fosas repitiéndose en mi mente. No sabía si la misión marcada en el mapa era una respuesta a mi condición o el origen del desastre. Pero estaba seguro de algo. No me quedaba mucho tiempo como humano para averiguarlo. El descenso desde el cerro fue una prueba de voluntad más que una cuestión de resistencia física. Cada paso que daba sentía que mis articulaciones protestaban con un dolor nuevo, como si mi cuerpo intentara desarticularse para adoptar otra forma. Aún así, logré llegar a una planicie donde el terreno se abría en un valle cubierto por niebla. Desde allí podía ver estructuras derrumbadas, restos de lo que alguna vez fueron almacenes, casas, depósitos o instalaciones cuyo propósito ya era imposible descifrar. Tenían el aspecto de un cementerio industrial abandonado mucho antes de que el mundo colapsara. El mapa indicaba que debía seguir hacia una zona marcada con líneas rectas. Era la única parte del papel donde la tinta estaba más difusa, quizá por haber sido repasada una y otra vez. Ese detalle me inquietaba. ¿Acaso el niño sabía exactamente qué había allí? ¿O simplemente había marcado un destino que deseaba alcanzar antes de morir? Mientras avanzaba por la maleza húmeda que cubría las ruinas, sentía la presencia de criaturas a mis espaldas. No zombies, sino algo peor. El silencio vivo que acompaña a los depredadores. No podía verlos, pero notaba su respiración irregular, casi humedeciendo el aire. Mi cuerpo reaccionaba con un impulso de alerta que no era del todo mío. Era como si una segunda mente se hubiese instalado en mis nervios, guiándome con una precisión salvaje. Gracias a eso pude esquivar, casi sin pensarlo, una figura que se lanzó desde un muro derrumbado. No era humana. Sus extremidades estaban hinchadas, sus huesos sobresalían en ángulos grotescos y su columna parecía quebrada, pero aún así podía correr con una agilidad espantosa. No me atacó directamente. Me olió. Y retrocedió con un gruñido seco, como si hubiera reconocido en mí algo que le resultaba familiar. O peor. Algo que temía. Permaneció quieta unos segundos antes de escabullirse entre las sombras. Mi respiración se volvió superficial. A medida que el contagio avanzaba en mí, fuera cual fuese su naturaleza, mi relación con estas criaturas parecía volverse más ambigua. A veces me ignoraban. Otras veces se mostraban incómodas. Como si yo fuera un intruso en su cadena evolutiva, un espécimen incompleto. Finalmente llegué al límite del área señalada. Allí encontré una entrada semioculta entre raíces y rocas cubiertas de musgo.
Era un túnel de concreto, destruido en algunas partes, pero claramente construido por humanos. Un resplandor tenue provenía de lo profundo. La entrada tenía una sensación de boca insaciable. Al aproximarme, el aire caliente que surgía del interior me golpeó con un olor que mezclaba putrefacción, humedad y un componente metálico que me hizo salivar involuntariamente. Me inquietó reaccionar así ante un olor tan desagradable. Descendí por el túnel con la linterna que había tomado de la escuela. Las paredes estaban cubiertas de marcas, pero no eran grafitis ni señales improvisadas. Eran incisiones simétricas, líneas paralelas, símbolos repetidos en patrones que parecían tener un propósito más científico que artístico. Me pregunté quién los habría hecho. ¿Supervivientes? ¿Investigadores? ¿O algo surgido del desastre? La pendiente me llevó a una cámara amplia donde el concreto se había derrumbado parcialmente, revelando estructuras metálicas y tuberías oxidadas. Allí encontré el primer indicio de que ese lugar era más que un refugio. Camillas médicas volcadas, monitores rotos, cables arrancados, frascos quebrados con restos de sustancias que se habían secado formando costras irregulares. Era evidente que aquel lugar había sido un hospital. O quizá un laboratorio. Seguí un pasillo iluminado por luces de emergencia casi agotadas. Cada bombilla parpadeaba con una intermitencia irregular que distorsionaba mi percepción del espacio, haciendo que las sombras parecieran moverse a mi alrededor. Pero no eran sombras. Dentro de algunas salas adyacentes aún había cuerpos. No se movían. No respiraban. Pero su aspecto no era humano. Piel cristalizada en fragmentos, extremidades fusionadas, rostros sin rasgos definidos. Como si hubieran intentado transformarse, pero algo interrumpió el proceso. Este lugar no solo trataba con infectados. Los fabricaba. Encontré documentos esparcidos por el suelo, muchos ilegibles por manchas de humedad o moho, pero otros aún conservaban fragmentos comprensibles. Palabras como mutación acelerada, reactivación celular, fase beta y rechazo tisular. Un nombre se repetía en varios papeles. Proyecto H8. Una terrible coincidencia. La vecindad siempre fue referida como unidad habitacional número 8. Mi estómago se tensó. ¿Era solo un código? ¿O era literal? Avancé más hondo hasta que llegué a una sala que parecía el corazón del complejo. El aire estaba saturado de un zumbido eléctrico que hacía vibrar mi cráneo. En el centro, rodeado por restos de paneles destruidos, había un cilindro transparente del tamaño de una cabina telefónica. Estaba agrietado, con líquido derramado en el piso. El aroma de ese líquido desencadenó algo dentro de mí. Mis músculos se tensaron, mis manos se crisparon y mis ojos comenzaron a arder. Sentí mi pulso acelerarse hasta un ritmo casi animal. Me acerqué al cilindro. Allí, semiadherido al interior, había un fragmento de piel. Una piel que no podía clasificarse como humana. Fibrosa, grisácea, con líneas negras que se extendían como raíces bajo la superficie. Me incliné más y pude ver el nombre grabado en la base metálica del contenedor. Sujeto primario. Fase I. Comprendí entonces que no era casualidad que los sobrevivientes me persiguieran. Ni que los infectados me olieran diferente. Yo no solo estaba contagiado. Yo había sido parte del proyecto H8 desde antes de que el mundo colapsara. Sentí un latido interno, ajeno, profundo. Algo en mí respondió a la presencia del tanque como si reconociera su origen. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero no era de miedo. Era una mezcolanza de memoria y dolor. Una comprensión incompleta que se abría paso lentamente. Y entonces escuché pasos detrás de mí. No humanos. No zombies. Algo intermedio. Algo que nunca debió existir. El hospital subterráneo comenzaba a despertar.
Los pasos resonaban con una cadencia anómala, como si las criaturas que se aproximaban imitaran la marcha humana sin comprenderla del todo. Me quedé inmóvil, conteniendo una respiración que ya sonaba más áspera de lo que debería. El hospital subterráneo vibraba levemente, como un animal despertando tras un sueño incómodo. La temperatura del aire subía y bajaba en pulsos rítmicos, haciendo que las luces parpadearan con mayor violencia. Me escondí detrás de un panel caído justo antes de que aparecieran en el umbral 3 siluetas. No eran zombies, pero tampoco humanos. Tenían cuerpos largos, delgados, como si la piel se hubiera estirado para adaptarse a un esqueleto nuevo. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, silenciosos, carentes de la torpeza habitual de los muertos. En sus espaldas, sobresalían formaciones óseas semejantes a espinas que vibraban de manera sutil, emitiendo un zumbido inquietante. Sus cabezas, sin embargo, eran lo más perturbador. Facciones semiderretidas, como si sus rostros hubieran sido forzados a perder la identidad humana. No tenían ojos visibles. Solo cavidades oscuras que parecían absorber la luz. Se acercaron al cilindro roto en el centro de la sala. Olieron el aire con movimientos espasmódicos, casi ceremoniales. Luego emitieron un murmullo grave, gutural, que resonó en la estructura metálica del tanque. No sabía si era un lamento, un saludo o una advertencia. Algo dentro de mí respondió. Sentí un tirón en el diafragma, un latido interno distinto al de mi corazón. Era como si un eco perfecto de su murmullo vibrara bajo mi piel. Quise ignorarlo, pero mi cuerpo, traicionero, comenzó a tensarse por sí solo. Mis dedos se curvaron, mis uñas se alargaron 1 milímetro, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme entender que yo ya no era un simple espectador. Era parte del proceso. Uno de ellos giró la cabeza hacia donde estaba oculto. No hizo ruido. No se movió bruscamente. Simplemente me escuchó. Mi sangre se heló. Si me encontraba, no sabía si me atacaría o si reconocería en mí algún vínculo creado por la infección. No sabía qué era peor. Antes de que pudiera reaccionar, un temblor sacudió el suelo. Las luces de emergencia se apagaron durante un segundo eterno, y cuando regresaron, el complejo entero emitió un gemido profundo. Algo más grande se estaba moviendo en los niveles inferiores, algo cuya presencia hacía vibrar las tuberías oxidadas. Los seres se tensaron al unísono. Se miraron entre ellos, si es que podía llamarse mirar, y luego se dirigieron hacia una puerta metálica al fondo de la sala, arrastrando sus miembros largos. Parecían seguir una orden silenciosa. Una llamada. Aproveché su retirada para salir de mi escondite. Mis piernas temblaban, aunque no sabía si por miedo o por la extraña energía que recorría mis músculos desde que había olido el líquido del tanque. Me acerqué a la puerta por la que habían desaparecido. Estaba entreabierta y dejaba escapar un aire mucho más caliente, casi húmedo, cargado de un olor que reconocía demasiado bien. El olor del contagio en estado puro, sin diluir por cadáveres ni tierra ni restos humanos. El corazón me golpeó el pecho con un ritmo irregular. No debía entrar, lo sabía. Pero también sabía otra cosa, una verdad que se abría paso en el fondo de mi conciencia como una raíz buscando luz. Si quería respuestas sobre mi transformación, sobre la vecindad, sobre el proyecto H8, debía ir hacia el origen. No podía volver atrás. No realmente. Incluso si saliera de ese hospital, mi destino ya no estaba en la superficie. Empujé la puerta y me adentré en un corredor estrecho que descendía con una pendiente casi vertical. A cada paso el aire se volvía más denso, más vivo. La luz era mínima, proporcionada por lámparas cubiertas de una sustancia pegajosa, como si los propios infectados hubieran extendido secreciones sobre ellas.
El suelo estaba lleno de marcas, no de pies ni de manos, sino de cuerpos arrastrándose y apoyándose en las paredes, como si muchos hubieran descendido por allí antes que yo. El corredor desembocó en una sala redonda, cavernosa, donde el concreto inicial daba paso a una mezcla de metal corroído y formaciones orgánicas que parecían crecer desde las grietas. En el centro había una estructura semejante a un nido. No había otra forma de describirla. Estaba compuesto de fragmentos de tubería, pedazos de camillas, huesos humanos y capas de una membrana translúcida que palpitaba en intervalos largos. Los 3 seres que había visto antes estaban allí, inclinados frente a la estructura. Parecían esperar algo. Entonces lo escuché. Una respiración profunda, suave, que provenía desde el interior del nido. No era humana. No era animal. Era un sonido húmedo, resonante, que parecía expandirse por la sala. Sentí como cada célula de mi cuerpo respondía a ese sonido como si fuera una orden primitiva. Mis rodillas flaquearon. Mis dientes vibraron. La piel de mis brazos se erizó de manera dolorosa. Dentro del nido, algo se movió. Una silueta gigantesca, aún adherida a las membranas, se estiró lentamente. Pude ver una mano, o algo que había sido una mano, salir del interior, cubierta de una piel oscura, fibrosa, atravesada por venas negras. Los seres se arrodillaron frente a aquello. Y entonces lo entendí con una claridad aterradora. No eran criaturas errantes sin propósito. Eran guardianes. Custodios del sujeto primario. El origen del contagio. Mi origen. Un dolor punzante atravesó mi pecho. Caí de rodillas, jadeando. Mis venas ardían, mis músculos se contraían involuntariamente. Era como si mi organismo estuviera respondiendo a la presencia del sujeto primario, como si reconociera a su creador. Un recuerdo enterrado, o quizá un fragmento implantado, emergió en mi mente. Camillas metálicas, voces apagadas, agujas entrando en mis brazos mucho antes de que el apocalipsis comenzara. Yo no había sido solo un visitante de la vecindad. Había sido un experimento. Un precursor. Y ahora, mi cuerpo respondía al llamado de su progenitor. Mientras la criatura dentro del nido comenzaba a deshacerse de la membrana que la cubría, comprendí que mi tiempo como humano estaba llegando a su fin. Pero aún no sabía cuál era mi propósito final en este nuevo mundo. Ni si podría resistir a lo que venía. La membrana del nido se partió como un cascarón viscoso y el aire se saturó con un vapor tibio que olía a hierro, polvo y carne recién expuesta. El sujeto primario emergió lentamente, liberando su cuerpo gigantesco como si despertara de un sueño milenario. No era un simple infectado evolucionado. No era un monstruo. Era algo diseñado para trascender lo humano, pero atrapado en un estado perpetuo de mutación. Su torso era amplio, compuesto por capas superpuestas de tejido endurecido que se expandía y contraía con cada respiración profunda. Sus extremidades, aunque grotescas en proporción, se movían con una precisión inquietante, casi elegante. Pero su rostro era un mapa incompleto de humanidad. Parches de piel estirada, cavidades donde debería haber ojos, y un rastro casi imperceptible de expresión como si hubiese sido moldeado para recordar vagamente lo que alguna vez fue un ser humano. Cuando el primario se incorporó, el piso vibró bajo su peso. El aire se comprimió. Y aunque no tenía ojos para mirarme, su atención cayó sobre mí como un peso insoportable. Algo en mi interior respondió con un tirón tan fuerte que casi me desmayó. Mis venas pareció que se abrieran como ríos en ebullición. Mi espalda se arqueó involuntariamente. El dolor me atravesó como una lanza ardiente. Los guardianes lo notaron. Se volvieron hacia mí con sus cuerpos deformados tensos, como si aguardaran una señal del primario. No se acercaron. No me atacaron. Solo esperaban.
Tal vez entendían que yo no era un intruso ordinario, sino un componente incompleto del proceso que ellos defendían. Me forcé a ponerme de pie, aunque mis piernas temblaban. El primario inclinó la cabeza en una dirección imposible, un gesto que me hizo comprender que reconocía algo en mí. Algo antiguo. Algo que había sido colocado en mis células mucho antes del apocalipsis. Era como si una parte de mí estuviera programada para obedecerlo, para fusionarse con su voluntad. Luché contra el impulso de acercarme. Sentí un nudo helado en el estómago al recordar mi pasado, mi vida antes de que todo se desplomara. Mis clases, la vecindad, el orden sencillo de mis días. Pero ahora esos recuerdos se sentían ajenos, como si pertenecieran a alguien más. Como si mi identidad fuera un disfraz que estaba comenzando a desprenderse. El primario emitió un sonido bajo, vibrante, que me atravesó hasta los huesos. No era un rugido ni un gruñido. Era más parecido a un zumbido respiratorio que resonaba en mi columna vertebral. Mi visión se nubló. Sentí la piel de mis brazos estirarse levemente, mis uñas oscurecerse, mis dientes apretar con una fuerza que no sabía que poseía. Era una orden. Una llamada. Una sincronización. Comprendí, con un terror absoluto, que el proyecto H8 no había sido creado para exterminar a la humanidad, sino para reemplazarla. El primario era la simiente, el modelo. Y quienes como yo éramos expuestos a la gente inicial, éramos el enlace entre lo humano y lo nuevo. Una especie destinada a dominar la siguiente etapa del mundo. Pero algo había salido mal. Algo había provocado que la mutación se propagara sin control, creando zombies, criaturas erráticas, híbridos fallidos. El proceso no estaba completo. Era imperfecto. Y yo era una pieza destinada a corregirlo. Una chispa de lucidez me golpeó. Si el primario había sido creado, entonces debía existir un núcleo, una sección del laboratorio donde todo había iniciado. Los reactores biológicos, los contenedores, las fórmulas que habían desencadenado la catástrofe. Si destruía ese núcleo, tal vez el primario quedaría debilitado. Y con él, toda la red de criaturas conectadas. O tal vez solo sería consumido por una forma superior de mí mismo. El riesgo era inmenso, pero la alternativa era peor. Perderme completamente. Me obligué a dar un paso atrás. El primario emitió otro zumbido profundo. Uno de los guardianes reaccionó de inmediato, avanzando hacia mí con una agilidad perturbadora. Sus extremidades se doblaban como palancas orgánicas. Mi cuerpo, por instinto, respondió igual. Mis músculos se tensionaron, mis dedos se alargaron apenas lo suficiente para que mi agarre en el suelo fuera estable, como si mis tendones se hubiesen ajustado al nuevo propósito. No quería luchar. Pero mi cuerpo estaba dispuesto a hacerlo. El guardián se lanzó hacia mí. Conseguí esquivarlo por un instante, pero sus garras rozaron mi brazo izquierdo. No cortaron mi piel. Lo que hicieron fue despertarla. Sentí un ardor interno, como si mis vasos sanguíneos estuvieran cambiando de rumbo. Mi piel se oscureció en esa zona, como si estuviera absorbiendo algo del guardián. Corrí. Mi cuerpo reaccionó con una velocidad que no era humana. Mis pulmones ardían, pero me impulsaban hacia adelante con una eficiencia brutal. Atravesé un estrecho corredor, escuchando detrás de mí los pasos asimétricos de los guardianes que se reorganizaban para perseguirme. El primario no se movió. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para empujarme. Llegué a una compuerta metálica medio abierta. La forcé con una fuerza que me sorprendió. Detrás encontré una sala amplia repleta de máquinas enormes. Reactores biológicos, tanques de contención, pantallas rotas cubiertas de advertencias ilegibles. Era el núcleo. El corazón del proyecto H8. El olor era insoportable.
Químicos derramados, tejidos orgánicos mezclados con metales derretidos, un aroma sintético que hacía vibrar mis mandíbulas con un impulso involuntario de alimentarme. Estaba perdiendo mi humanidad. Lo sabía. Pero aún podía decidir cómo usar lo que quedaba. Reuní toda mi fuerza e intenté activar el sistema de sobrecarga del reactor principal. Si liberaba la energía acumulada, quizás el complejo entero colapsaría. Quizás destruiría al primario. Quizás me destruiría a mí también. Sentí las vibraciones del primario acercándose. No físicamente. Su influencia era una ola que avanzaba, un pulso que se sincronizaba con mi sangre. No tenía mucho tiempo. Activé la primera secuencia de sobrecarga. Las luces parpadearon. Las máquinas comenzaron a rugir. El complejo tembló. Y detrás de mí, los pasos de los guardianes se hicieron presentes. El primario vendría después. Yo había desatado el principio del final. La sala del reactor vibraba como si un corazón monstruoso hubiera empezado a latir dentro de sus paredes metálicas. Las luces intermitentes teñían el ambiente de un rojo sanguinolento, y cada destello hacía que las sombras alrededor parecieran crecer, estilarse, respirar conmigo. La sobrecarga estaba activada. No había vuelta atrás. El sistema rugía como una bestia herida, acumulando energía que pronto desgarraría el lugar y todo lo que vivía dentro de él. Me aferraba al borde de una consola destruida, tratando de mantenerme en pie mientras mi cuerpo seguía transformándose sin pausa. El brazo que el guardián había tocado se había vuelto más oscuro, la textura de mi piel adquiría un aspecto fibroso, como si un tejido extraño se estuviera entrelazando con mis músculos. Cada respiración era más áspera, más profunda, resonando como si mis pulmones intentaran adaptarse para funcionar en un ambiente que aún no existía. Los guardianes aparecieron primero. Sus siluetas se recortaron contra la luz roja del reactor, avanzando hacia mí con movimientos fluidos, decididos. No estaban furiosos. No estaban asustados. Solo cumplían su función. Proteger al primario y eliminar cualquier amenaza a la continuidad del proceso. Me obligué a mantener la distancia. Mis piernas, pese al temblor constante, respondían con una fuerza que jamás había tenido como humano. Retrocedí entre tuberías oxidadas y cables arrancados, esquivando sus movimientos en un estado que se asemejaba a un instinto predatorio que jamás había poseído. No era habilidad. Era la mutación, avanzando sin que yo pudiera detenerla. Uno de los guardianes me alcanzó y me lanzó contra la carcasa de un tanque vacío. Sentí el impacto vibrar por toda mi columna, pero no me rompí. Mi cuerpo ya no era totalmente humano. No obstante, el dolor se extendió como un fuego líquido que me nubló la vista por unos segundos. El guardián se preparó para rematarme, pero una explosión de vapor lo interrumpió. El reactor había activado otra fase de sobrecarga. Las máquinas comenzaron a expulsar chorros de aire ardiente, cables chisporrotearon, paneles estallaron como cristales bajo un martillo. El complejo entero empezaba a colapsar. Y entonces llegó él. El primario. No hizo falta verlo para sentir su entrada. El aire cambió. Se volvió más denso, pesado, cargado de una vibración profunda que se metía entre mis huesos como un susurro hecho de carne y electricidad. El primario ocupó la entrada de la sala como una sombra viva. Su cuerpo era una amalgama de tejido orgánico endurecido, músculos grotescos y membranas translúcidas que latían con un ritmo propio. Su rostro sin ojos se inclinó hacia mí. No tenía boca visible, pero el sonido que emitió fue una orden que taladró mi mente como una aguja. Mi cuerpo respondió sin consultarme. Un impulso me obligó a ponerme de rodillas. Un tirón interno, violento, casi reverencial. Todo en mí gritaba que debía obedecerlo. Que yo era parte de él, que mi existencia tenía un propósito en su diseño.
Pero otra parte, lo que quedaba de mi humanidad, peleaba desesperadamente contra ese llamado. Un fragmento de memoria. Mi vida antes del desastre, mis clases, mi rutina, mis aspiraciones sencillas. Aquello que me había hecho ser quien era. Lo único que aún me pertenecía. Un crujido profundo resonó cuando parte del techo comenzó a ceder. El reactor chilló como un animal ahogado. El primario avanzó un paso. Cada movimiento suyo hacía temblar las paredes. No necesitaba tocarme para completarme. Su simple presencia aceleraba mi mutación, mi fusión con su especie. Mi visión se volvió distorsionada. Los colores cambiaron. Los sonidos se amplificaron hasta volverse insoportables. Sabía que no me transformaría en un monstruo como los demás. Sería algo peor. Sería su sucesor. Me aferré a un panel que colgaba a medias y me obligué a levantarme. Sentía mis huesos retorcerse con el esfuerzo, como ramas secas doblándose hasta casi quebrarse. El primario respondió con un zumbido más fuerte, una orden que mi sangre trató de obedecer sin consultar a mi mente. Mi cuerpo temblaba, dividido entre dos naturalezas que buscaban imponerse. Sabía que solo había un camino. Si el reactor explotaba, destruiría todo. Los guardianes, el primario. Y yo. Quizá eso impediría que la mutación alcanzara su perfección final. Quizá rompería el ciclo. O al menos impediría que yo me convirtiera en aquello que él esperaba. El reactor entró en su fase final. Las alertas visuales parpadeaban como relámpagos rojos. La temperatura escalaba sin control. El metal crujía, la estructura vibraba como si estuviera al borde de estallar. Y el primario avanzó hacia mí. Sus extremidades se extendieron, no para atacarme, sino para tocarme. Para completarme. En ese instante, tomé la única decisión que me quedaba. Reuní toda la fuerza que aún poseía como humano, por mínima que fuera, y me lancé contra el panel principal de la consola, arrancando cables y rompiendo válvulas. El reactor reaccionó con un rugido ensordecedor. La acumulación de energía se desestabilizó más allá del punto de retorno. Un viento brutal, invisible, se arremolinó dentro de la sala. El primario emitió un sonido agudo, como un llamado desesperado para que me detuviera. Pero ya no podía obedecerlo. Mi cuerpo ardía, mis venas parecían estallar, mis ojos casi se apagaban bajo un velo rojizo. El reactor explotó desde su núcleo. Un estallido blanco borró todo sonido. Sentí que mi cuerpo se desintegraba. Sentí que mi mente se rompía. Pero no morí. No del todo. Un resplandor envolvió al primario, a los guardianes, al complejo. El metal se derritió. Las paredes colapsaron. El suelo desapareció bajo mis pies. Sin embargo, en ese abismo luminoso, en el borde del final, comprendí algo terrible. La mutación no necesitaba un cuerpo para persistir. No necesitaba carne. Estaba dentro de mí. Dentro de mi conciencia. Dentro de lo que quedaba de mi mente, suspendida entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo imposible. El reactor destruyó el laboratorio. Destruyó al primario. Destruyó mi cuerpo. Pero yo seguía allí. Sin forma. Sin voz. Sin humanidad. Convertido en un residuo consciente del proyecto H8, condenado a existir entre los restos de un mundo que ya no me pertenecía. El apocalipsis no había terminado. Solo había perdido a su primer mensajero. Y en la oscuridad posterior a la explosión, comprendí que yo, lo que quedaba de mí, sería su eco eterno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para...